Muy buenas tardes, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. Para hablar de los matrimonios que se producen a la fuerza en España y que nuestro grupo parlamentario Vox trae hoy a esta Cámara. En concreto, nuestra propuesta de modificación del Código Penal, que tiene como objetivo endurecer las penas contra este delito. Tenemos que contextualizar, es decir, exponer los motivos por los que hoy en día se da un hecho tan impensable en nuestra sociedad democrática. ¿Creen, señorías, que si se recordase nuestra historia tal y como fue y estuviéramos abrazándola sin ningún tipo de complejo, si se hubiesen protegido nuestras fronteras, como cada uno de ustedes protege su hogar? ¿Creen que si hubiéramos cuidado de lo nuestro, si hubiéramos blindado nuestros valores y costumbres, creen que si hubiéramos ensalzado nuestra cultura, estaríamos hablando hoy de matrimonios forzosos? La respuesta es que no, claro que no, señorías. El matrimonio en España es una institución que está recogida en un contrato legal entre dos personas regulado por el Código Civil en sus artículos 45, 66, 67 y 68. Y como cualquier otro contrato legal entre dos personas, el consentimiento de ambas partes es esencial. En el caso del matrimonio, con más razón, puesto que enlaza a una persona con otra para toda la vida y aporta importantes consecuencias para la vida personal y también para la vida social. Por lo tanto, teniendo en cuenta con la magnitud de este contrato, ambas partes deben acudir libres de coacción a la hora de presentar este consentimiento matrimonial. En España, el matrimonio forzado está tipificado como un delito en el artículo 172 bis del Código Penal, con una pena de 6 meses hasta 3 años y medio, y con esta iniciativa nuestro grupo parlamentario le propone que se castigue con una pena mayor y con la pena superior en grado cuando la víctima sea menor de edad. Los matrimonios forzados no son un problema del pasado, están muy presentes en nuestro país. Afectan principalmente a niñas y adolescentes que están sometidas a una vida de sumisión y de vulnerabilidad. Son obligadas a casarse a menudo con hombres mucho más mayores que ellas, perdiendo su derecho a decidir sobre su propia vida y siendo expuestas a abusos, violencia y privaciones que limitan sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. Pero ¿cómo es posible, señorías, que los matrimonios a la fuerza no sean actos del pasado? ¿Cómo es que en la actualidad se dan casos en nuestra sociedad? Pues, lógicamente, debido a las políticas de fronteras abiertas que el bipartidismo promueve en Europa y, por lo tanto, en España. La mayoría de estas menores proceden del Magreb, de África subsahariana y de Asia Central. El mismo Ministerio del Interior corrobora que hay importantes comunidades en España que proceden de países como Marruecos, China, Pakistán, Senegal o Nigeria. En su mayoría países donde impera el Islam, que es la religión que tiene interiorizado el matrimonio forzoso como un deber. Desgraciadamente, este fenómeno existe debido a culturas que siguen un patrón de conducta, porque su moral, su religión, sus principios, ve con buenos ojos el matrimonio concertado de niñas desde que nacen. Tampoco, señorías del Partido Socialista, esta conducta les hace recapacitar y ser conscientes de que estas culturas que practican en secreto los matrimonios forzosos son incompatibles con nuestra cultura occidental, porque las cunas de estas niñas las vamos a encontrar principalmente en la Comunidad de Cataluña, donde los matrimonios forzados crecieron un 60% en el año 2022, incrementaron un 20% en el año 2023, siendo la población catalana de origen extranjero de un 28%. La Secretaría de Igualdad y Migraciones de la Generalitat calcula que en Cataluña hay unas 7.000 niñas de entre 15 y 19 años, hijas de familias procedentes de estos países susceptibles de ser víctimas de este delito. Niñas que en su mayoría hoy son de nacionalidad española, pero en sus casas, de puertas adentro, siguen manteniendo esos valores que les van transmitiendo sus padres. Y entonces, en ese momento, es en el que ellas comienzan a integrar esa cultura occidental en su día a día, cuando se produce ese choque cultural de manera frontal con los preceptos del Islam de sus padres. Los familiares de estas niñas intentan preservar entonces su cultura casándolas a la fuerza en sus países de origen, porque aunque tengan nacionalidad española, señorías, sus orígenes son otros y no los decimos nosotros, lo dicen sus propios padres. Pero, ¿y los futuros maridos? ¿No creen ustedes, señorías, que no van a sacar tajada de estos matrimonios forzados?
Pues claro que sí, porque los maridos o sus familias lo que esperan es obtener beneficios en materia de residencia, de reagrupación familiar, arraigo o incluso inmigración. Les recuerdo el caso de las hermanas de Tarrasa, 2 jóvenes de origen pakistaní asesinadas en 2022 en Pakistán por negarse a contraer matrimonio, una unión con la que sus respectivas parejas esperaban obtener ese permiso de residencia en España mediante el mecanismo de la reagrupación familiar. Por cierto, que Pakistán es uno de los países en los que los matrimonios forzosos son más comunes y Cataluña, además, aguanta el peso de esa inmigración pakistaní. Y esa característica demográfica, junto con la falta de control de algunas mezquitas que están muy radicalizadas, es lo que convierte a Cataluña en la meca española del salafismo. Nota aparte, recordemos también el famoso caso de una joven pakistaní que fue salvada por su propio hermano cuando llamó a los Mossos y evitar así que su madre la casara en pleno centro de Barcelona, en la sede precisamente de la Asociación de la Defensa de la Mujer Pakistaní. Además de estos sonados casos, existen otros más recientes en España. Por ejemplo, Valencia, 2024, 5 personas detenidas por intentar casar a la fuerza a una menor, maltratar a la otra. Las víctimas vivían además en condiciones de insalubridad y eran sometidas a agresiones constantes. Ciudad Real, 2024, la madre y el padrastro de una niña de 12 años fueron detenidos por planear su matrimonio en Granada. A cambio, señorías, de 3.000 euros. La menor había sufrido agresiones físicas. Don Benito, 2025. 4 personas arrestadas por vender a una menor de 14 años para un matrimonio forzado. La niña fue localizada en Rumanía tras ser reportada como desaparecida. En mi provincia, en Cádiz, el año pasado, detenidos los padres de una menor de 14 años y un hombre de 22 por venderla por 5.000 euros para un matrimonio forzado. La niña fue sometida a maltratos psíquicos, psicológicos y obligada a trabajar en condiciones precarias. Sin duda, señorías, estos son titulares que prueban que existen incluso redes criminales vinculadas a la trata de seres humanos, donde las víctimas son vendidas, son intercambiadas por dinero. Estas mafias ven en esta práctica una oportunidad lucrativa, llegando a pagar de entre 3.000 a 15.000 por una niña para casarla en contra de su voluntad. Ya ven ustedes, señorías, que no solo las mafias intercambian seres humanos por dinero, el bipartidismo lo hace también con la gestión de la inmigración. No solo las mafias. Nosotros lo hemos venido denunciando, ¿verdad? Esto en Vox. Teníamos razón cuando constantemente hemos denunciado que la inmigración masiva y descontrolada favorecía a estas mafias. Si la inmigración masiva en nuestro país entra sin control alguno y gracias a ello se lucran mafias que venden y compran niñas, ¿quién es el responsable, señorías? ¿Quién es el culpable? Pues el gobierno progresista, que es el que expone a todos estos peligros a muchas niñas y a muchas mujeres en este país. Muchas de estas niñas que son víctimas desconocen que en España tienen derechos y uno de ellos es decidir sobre su estado civil. Y en caso de que lo conozcan, en algunos casos, sus derechos en España, persisten con mucha fuerza las tradiciones que anteponen el honor familiar a los propios derechos individuales, porque mantener la reputación o cumplir acuerdos familiares pesa muchísimo más que su propia libertad. No casarse con el marido acordado es una deshonra para su familia. El 26 de febrero, en Comisión de Juventud e Infancia, nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa precisamente para erradicar los matrimonios forzosos que quedó rechazada por todos los grupos. Han oído bien, por todos los grupos, poniendo como excusa que ya el Pacto de Estado contra la violencia de género incluye medidas de detección y de protección de los matrimonios forzados y la reconoce como una forma de violencia sexual. Y ya está, porque aquí sus señorías, para evitar que continúe este delito, solamente lo que van a utilizar y hacer es detectar y prevenir. ¿Van a estar ustedes a favor de endurecer las penas para castigar con rotundidad a quienes intentan quitar la libertad y a quienes están violando los derechos humanos? Señorías, fíjense qué machismo el de Vox, que quiere endurecer las penas a quienes intentan quitarle a una niña, a una mujer, su derecho a elegir libremente sobre quién va a ser su marido o quién va a ser su pareja. El tener las puertas abiertas de nuestra nación abiertas, de par en par, nos ha traído como consecuencia una inmigración masiva, descontrolada, que nos está dejando muchos tipos de huellas.
como la huella de los matrimonios forzosos. Estas hay que señalarlas y hay que erradicarlas. Lo que sí tenemos muy claro, señorías, es que en Vox, si no se cumplen nuestras normas, aquí no hay integración, no hay. Por lo tanto, a la persona que coacciona, intimida, somete, presiona, extorsiona, chantajea, amenaza, impone, agrede, aplica la violencia, incluso compra y vende a una niña para que se case contra su voluntad, se merece que se le apliquen las penas más duras y la cárcel, señorías. Para que recuerde que en un país como España nuestras reglas culturales y morales no están en venta. Aquí las niñas y las mujeres no se tratan como bultos, sin sentimientos, ni pensamientos, ni voluntad, ni voz. Aquí no, señoría. Aquí este tipo de moral, no. Además, señoría, del Partido Popular y del Partido Socialista y distintos restos de fuerzas políticas, me dirijo al consenso en general. Hoy tienen la oportunidad de ponerse al lado de muchas mujeres y muchas niñas, menores en definitiva, que sufren estas imposiciones de la cultura del Islam, que es la que tiene interiorizado el matrimonio forzado como un deber. Hoy tienen la oportunidad de votar que quien la hace, la paga, señorías. Tienen la oportunidad de dejar la puerta encajada a los delincuentes que continúan obligando a menores a casarse a la fuerza porque las leyes de este país no las protegen lo suficiente. O pueden cerrarlas de un portazo. Aunque hemos de decirle una cosa, señorías del Partido Socialista, que en esto último de crear leyes y endurecer penas para que no haya delincuentes en la calle, crear leyes que protejan a los inocentes de ladrones, de agresores, de violadores, la verdad, señorías, es que nosotros hemos perdido toda esperanza con ustedes. Gracias.